Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Observatorio y en Sant Jau. Me sale mejor que el anglicismo, por permitirnos hablar de tecnologías y poner un poco más en claridad qué se está haciendo. Vamos a contar con unos expertos interesantes en esta mesa. Como ha comentado Teresa, la mesa no queremos poner tanto el foco en la tecnología, aunque Pepe me puede matar, sino cómo puede realmente ayudar al sector de textil, confección, moda y calzado a ser competitivos. Es decir, no es una herramienta, como bien ha comentado Jorge, es algo más transversal y que podemos utilizar. Competitividad significa varias cosas ahora mismo. Por un lado, reducir tiempos desde que diseñamos un producto hasta que nuestro consumidor lo usa. Y ahora tenemos que ir un poco más allá hasta que ese producto se recicla. Integrar, hablaban antes de datos. Seguimos siendo el petróleo. Esos datos están en silos muchas veces, no están bien organizados. En la cadena de valor no están todos los datos, no tenemos acceso y es necesario tener accesibilidad a esos datos. Necesitamos mejorar los procesos industriales, tenemos que ser más eficientes y, sobre todo, tema de circularidad y trasladar esto a ser aplicable y escalable en una realidad. La inteligencia artificial, lógicamente, forma parte de esto, pero no es como una solución aislada. Es una parte de diferentes procesos y no es su objetivo en sí misma. O sea, no es meter inteligencia artificial por meterla, no es el objetivo. Lo que tenemos que buscar más es una transformación más amplia dentro del sector. Para ello tenemos aquí con nosotros AITEX, Inescorp, Tecnalia y Eurecat, que ahora os presentaremos a cada uno de ellos. Y el objetivo de hoy es entender qué se está haciendo ya, por un lado, dónde están los principales cuellos de botella, dónde tenemos esos famosos stoppers que no nos hacen avanzar a la velocidad que deberíamos, que como bien decía antes Jorge, Asia y Estados Unidos van por delante de nosotros, y sobre todo qué aprendizajes concretos se pueden transmitir desde aquí a las empresas que habéis tenido la oportunidad de participar con nosotros. Paso la palabra. Muchas gracias, José Juan. Y bueno, como bien comentas, para llevar a cabo esta realidad del sector, contamos con una mesa formada por perfiles complementarios, vamos a llamarlo complementarios, y que trabajan directamente en la intersección entre la tecnología, la industria y la realidad del sector. Entonces, yo creo que todos los conocéis, pero por si acaso os voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos. Tengo a mi izquierda Inescorp. Inescorp es un centro tecnológico de referencia en innovación para la industria del calzado. Nos acompaña hoy Eduardo Calabuig, que es su director general. Eduardo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, con una trayectoria que combina desarrollo de herramientas CAD/CAM para diseño 3D de calzado y la gestión de proyectos de I+D e innovación aplicada en empresas. Desde Tecnalia es uno de los principales centros tecnológicos europeos. Contamos con Héctor Viniegra, que es el responsable de desarrollo de negocio en circularidad y referente en el ámbito textil. Con más de 16 años de experiencia, Héctor ha trabajado en estrategia, en sostenibilidad, transformación empresarial, con un enfoque muy orientado a convertir la tecnología en modelos de negocios reales y, sobre todo, escalables. Tenemos de AITEX, la Benjamina, Yasmín Ramírez. AITEX es un centro de referencia en investigación e innovación textil. Contamos con Yasmín, que es técnica en I+D. Ella es ingeniera biomédica, especializada en automática y robótica y participa en proyectos de digitalización, robótica colaborativa y visión artificial aplicada al control de calidad y a la automatización industrial. Muchas gracias, Yasmín. Y por último, Eurecat. Eurecat es un centro tecnológico especializado en transferencia de conocimiento a la industria. Nos acompaña Xavier Plantà, que es el director de área de tecnologías industriales. Xavier cuenta con una larga trayectoria en manufactura avanzada, automatización y robótica, y ha participado en el desarrollo de numerosas patentes y proyectos tecnológicos. Para moderar esta mesa estamos José Juan de RBS, JJ, más conocido, y yo, Bárbara Julián de Shimaseiki.
Y si te parece, JJ, podemos empezar con unas preguntas directas a cada uno de ellos y así los situamos un poco dentro del contexto de esta mesa. Pues, Yasmín, empezamos por ti. Perfecto. Desde ITEX, por vuestra cercanía a materiales, procesos, calidad y sostenibilidad, ¿dónde estáis viendo ahora la oportunidad más clara que para mejorar esa competitividad que hablamos de forma tangible, o sea, algo que sea real en el sector? Bueno, desde ITEX nosotros trabajamos con una gran diversidad de empresas, desde empresas más pequeñas a empresas más grandes, pero sí es verdad que nuestro foco principal, y sobre todo por el tipo de convocatorias y ayudas que surgen a lo largo del año, nos centramos mucho en las pymes. Este tipo de empresas, sobre todo hablo más de la parte manufacturera, dedicadas a la fabricación de textiles, moqueta, etcétera, siguen siendo muy tradicionales. Entonces, yo creo que puntos clave serían aquellos, sobre todo, que van dirigidos a tener un mejor producto, es decir, procesos de control de calidad, automatizar esos procesos, tener un control completo, podrá añadir sistemas que nos ayuden, ya sean modelos expertos que detecten esos defectos de manera automatizada o bien mediante visión artificial convencional, pero eso sería un punto clave. Asimismo, la introducción de esos modelos de inteligencia artificial, pero dentro de lo que sería la toma de decisiones, pudiendo mejorar y automatizar todo ese proceso y también para controlar lo que se está haciendo en cada momento. Y ya finalmente, no tanto relacionado con la parte manufacturera, pero sí con el final del ciclo del producto, estaríamos hablando de mejorar esos procesos de automatización en el sorting, en la clasificación de textiles. Porque eso no solamente nos va a definir ese flujo final del producto y esas capacidades de revalorización, sino que también nos va a dar cierto valor. Entonces, tener en cuenta esos aspectos creo que son claves para mejorar la competitividad, ya sea en la parte manufacturera o bien sea en las empresas que se dediquen a la gestión de esos residuos. Eduardo, hablábamos de oportunidades en el caso de Yasmín. Desde la óptica de calzado, que tienen dinámicas y retos específicos diferentes a lo que es confección y moda, ¿cuáles dirías hoy que son las principales barreras para tener esa velocidad y flexibilidad y sobre todo para tener una viabilidad industrial y económica? Bueno, en el sector del calzado tenemos, a ver, el problema no es tanto tecnológico, que lo es, pero es más bien estructural. Yo creo que sí que es similar en una parte de la confección. Contamos con pues el zapato, que está compuesto por innumerables materiales de diferente índole, materiales blandos, más duros, piel, cuero. Integramos una cadena de valor muy extensa, desde fabricantes de adhesivos a proveedores de cauchos, gomas, etcétera. Todo esto es un reto muy importante. Integrar toda esa cadena de valor es algo pues bueno, que a lo que se enfrentan las empresas continuamente y representa pues, uno de los retos más importantes. Y además, bueno, pues la producción, por lo menos hablando desde el sector del calzado aquí en España, en concreto pues, más en la producción de Alicante, es una producción todavía muy manual. Es un zapato, un calzado muy artesanal. Y todo esto bueno, pues hace que sea un reto muy importante para las empresas de la industria. No deja de ser una oportunidad para optimizar, para mejorar y para ganar en competitividad, pero que bueno, los institutos tecnológicos, en este caso Inescope, nos enfrentamos día a día, ¿no?, a resolver este tipo de soluciones. Yo voy a atacar a Héctor. Desde Tecnalia, con vuestra visión de tecnologías avanzadas, ¿dónde crees tú que está el mayor potencial real de transformación? ¿Crees que debe ser en capacidades tecnológicas o bien en la integración efectiva de los procesos o de los datos que se generan? Le he dado una vuelta a esto porque tenía muchas dudas del momento en el que está el sector y cuando nos ha explicado la estructura de tipos que históricamente los sectores han ido avanzando, ¿no? Y yo me he dado cuenta que no estamos en las organizaciones digitalizadas, no estamos ahí. Y eso es, yo creo, el gran reto y la gran oportunidad. El sector está en las estructuras jerárquicas con un soporte digital muy básico y el salto a las estructuras digitales tiene que ser
previo al otro gran salto. Yo creo que ahí está la oportunidad. El salto al vacío de irnos a ese formato de corporaciones tan disruptivas es muy peligroso. Creo que es inasumible para el sector tal y como lo tenemos aquí, pero creo que hay una oportunidad porque siendo, digamos, todavía una organización jerárquica con el soporte digital, hacemos las cosas muy bien. Entonces, solo con integrar la parte de digitalización completa, gestionar el dato como un eje estratégico dentro de la compañía, en otros sectores ya se ha avanzado hacia allí, el avance sería espectacular. La automatización de procesos, la tecnología está. La robótica para muchísimos de los procesos productivos, logísticos, no es un problema tecnológico. La tecnología está. Es un problema de inversión, de ver cómo eso retorna. O sea, hay otros problemas, pero no es un problema tecnológico. Yo creo que la oportunidad es empezar por el principio, que es conectar las cadenas de valor y que el dato juegue un papel estratégico dentro de ellas. O sea, el potencial está en la organización, básicamente, ahora. Sí. Sí. Y vamos con Eurecat. Xavier, vosotros tenéis una visión muy pegada a la implementación de la industria, ¿no? en la realidad industrial. Te voy a preguntar algo complejo. ¿Qué crees que está faltando en las empresas? ¿Está faltando tecnología? ¿Está faltando foco? ¿Está faltando capacidad interna? Es decir, formación o capacitación. ¿O está faltando prioridades? Bueno, lo que estamos viendo es que está muy bien la digitalización, pero la base instalada que existe, sobre todo la manufacturera, es muy grande. Hay un gran parque de maquinarias, todo y que son digitales, pero no están 100% digitalizadas. Tú no le puedes pedir a una industria que sus 100, 150 máquinas automáticamente las sustituya por digitales, porque el beneficio que conseguirá será pequeño. Entonces, este es el primer gran reto, cómo digitalizamos el parque de maquinarias actualmente existente, donde se encuentran básicamente aisladas, standalone, producen sus datos, pero no utilizan para nada, y sacan 4 datos. Ese es el primer gran problema. Después, el conocimiento. Existe un conocimiento muy experto que se va perdiendo con el tiempo, ¿vale? Y entonces aquí también faltan poder capturar ese conocimiento de alguna manera para extraerle el valor. Nuestro approach es la misma estrategia que estamos compartiendo aquí, pero muy paso a paso. Es decir, cómo podemos hacer que ese parque de maquinaria instalado lo podemos digitalizar. Y hemos desarrollado tecnología que, haciendo un upgrade, un pequeño refurbishment de las pequeñas máquinas que tengan 5 o 10 años, las podemos digitalizar, podemos controlar los procesos, podemos trabajar con zero defects, con varios resultados. Por ejemplo, mejoramos en sostenibilidad, porque si fabricamos con zero defects, el impacto del medioambiental lo mejoramos automáticamente. Si automatizamos los procesos con cierta predicción, automáticamente desvinculamos a esa persona que sabe tanto y evidentemente somos muchísimo más productivos. Lo que no puede ser es que estés fabricando 24 horas tejido y solo puedas inspeccionar un rollo de cada 500. Entonces, en la medida que vayas pudiendo predecir la calidad a tiempo real con un sistema que te ayude a tomar decisiones supervisadas con la persona, como comentaba el compañero, por ahí vamos bien. Y ahí hemos desarrollado tecnología propia que somos capaces de hacer un upgrade en las máquinas existentes con muy poca inversión, no más de un 8 o un 10% de inversión del equipo, para poder ya conectar las máquinas y luego ya sí desplegar toda la tecnología. El gran reto es cómo hacemos paso a paso esa digitalización. Muy bien. Vale, vamos a profundizar un poco más ya en unos bloques en concreto. Vamos a plantear del diseño al mercado. Nos pensamos un producto y tenemos que llegarlo al mercado, tenemos que hacerlo llegar al consumidor. Habéis hablado de barreras, habéis hablado de oportunidades. Vamos a ir un poco más en concreto. ¿Qué sistemas, tecnologías, metodologías veis que hoy están aportando más valor para reducir esos tiempos ahora mismo? En la parte de trazabilidad, en la parte analítica y luego en concreto la parte de IA generativa, ¿qué puede aportar en esa posibilidad de reducción de esos tiempos desde que diseñamos nuestro producto, lo pensamos, hasta que le llega a nuestro consumidor final? ¿Quién se atreve? Va.
Yo mismo. Vamos. Sí. Yo creo que en la parte de retail hay yo creo que un conocimiento del dato externo más potente que en la parte de la cadena de valor y creo que ahí se gestiona mejor el conocimiento del cliente final. ¿Qué ocurre? Que eso no se pone a disposición de la cadena de valor. El retailer conoce esos datos, los gestiona, genera sus predicciones, más acertadas, menos acertadas. Hay quien tiene tecnologías o procesos más avanzados o menos, pero después la cadena de valor está desconectada. Lo que va a gestionar son pedidos en paquetes concretos con tiempos, logística apropiada, producción apropiada. O sea, la gestión de esa información, que otra vez voy ahí, es un silo en el que probablemente tiene una gestión muy avanzada de los datos, incluso asumen la parte de la utilización de IA generativa mucho más rápido que el resto de la cadena de valor, pero después el resto de silos de la cadena de valor no conocen esa información o no se transparenta de la manera adecuada, que también es información estratégica y los modelos de gestionar los proveedores y demás van a tener que cambiar en algún momento, porque si los workflows que comentaba en la presentación anterior no conllevan solo tareas en tu empresa, sino que conllevan tareas en tu cadena de valor, esos workflows de tu propia organización van a tener que conllevar paso de información y colaboración entre ellos. Creo que la IA generativa aportará valor muy rápido en el retail, un poco más despacio en la cadena de valor. En logística está aportando ya, la predicción de la demanda está aportando ya. O sea, hay muchos lugares donde es fácil, voy a entrecomillar, porque que la tecnología de IA actual, con el nivel de agéntico que tenemos y demás, ya te ayude a reducir tiempos, a mejorar eficacia, eficiencia. O sea, pero en la cadena de valor es mucho más complicado, muchísimo más complicado. La parte más industrial es mucho más difícil que la IA generativa aporte valor rápidamente. Nosotros tenemos un proyecto, voy a llamarlo proyecto, una línea de investigación que se trata de hacer digamos, un espejo agéntico del conocimiento que tiene ahora tu estructura organizativa. Y está muy pensado para empresa industrial, no para una empresa de servicios, que también podría ser, pero está muy pensado para que ese soporte al humano se haga por un agente que previamente haya adquirido todo el conocimiento y haya esa gestión del conocimiento que ahora tampoco tenemos perfectamente hecha, que hay que hacerla muy bien para que ese agente sea lo suficientemente bueno para que te aporte valor. Pues esa estructuración de espejo que va a hacer que tus humanos sean superhumanos cuando estén produciendo, cuando estén ejecutando una tarea concreta y que tengan las capacidades aumentadas que comentaban, esa doble estructura creo que es el paso previo a esa estructura mixta en la que haya sustitución de personas por agentes y agentes por personas. Estamos trabajando en ello para que, digamos, ese paso no sea un salto al vacío, sino que tengamos una transición de alguna manera de IA general, incluso para que esos agentes tengan en esa estructura tengan autonomía de hacer determinadas cosas, pero que siempre dependan de una estructura organizativa humana. No lo sé, al final es encontrar un poco la manera de hacer esa transición de una manera posibilista o realista, no porque está muy bien pintar el futuro y lo necesitamos, pero hay que pintar el camino. En cuanto a producción, yo creo que la gran dificultad que hay en los procesos productivos aplicar la IA generativa es, primero, que son islas que trabajan standalone, que están muy poco digitalizadas, solo ciertos datos y no a tiempo real. Entonces, en la medida que seamos capaces
de obtener más datos del proceso, estructurar esos datos, vincular esos datos y sobre todo mantenerlos a tiempo real, es cuando podremos desplegar la IA generativa, porque si no, no podremos tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con empresas que quieren aplicar la IA como un consultor en tema de mantenimiento de la máquina. Sí, tú puedes poner los manuales de funcionamiento de la máquina, pero los eventos que están pasando en la máquina pasan cada milisegundo y entonces la IA no tiene información. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es digitalizar los pequeños eslabones de la cadena, extraer esa información, extraer ese conocimiento, vincularlo. Y la gran dificultad es en una empresa textil cómo mantienes esos bases de datos a tiempo real. Después, desplegar a la gente que le preguntes, oye, ¿qué le ha pasado a esta máquina? ¿Por qué se me ha roto este hilo? Bueno, es tener la información y la IA la puede consultar, pero sin información, sin dato no hay información y sin información no hay conocimiento. Por eso es tan complicado en la producción, por eso. Entonces, partimos de que la tecnología, como comentabas tú antes, Héctor, no es el problema. El problema real es que los datos están, pero están desestructurados tanto internamente como externamente. En la cadena de valor, sí, en la de producción no hay datos. Entonces, No hay calidad datos. del No hay datos. Entonces el cuello de botella está en la industria, en la manufactura. Bueno, no es que sea un cuello de botella. Partimos de una infraestructura de máquinas de tecnología de hace 50 años, pero nuevas de hace 8, que funciona perfectamente. Entonces tú no le puedes decir a una industria, cambia tus máquinas que tienen 5 años y cambia cada una que vale 80, 100.000 euros solo para conseguir datos. Te van a decir, a ver, ¿dónde está mi beneficio? Entonces tenemos que ayudarles a extraer esos datos de alguna manera fácil, simple, asequible y que puedan permitirse esa inversión. Luego la cantidad del dato también. Que exacto. La producción que por lo menos hacemos aquí son series cortas, muy variada. Necesitas una repetitividad muy grande para poder entrenar un modelo de inteligencia artificial y que aprenda, ¿no?, de la experiencia. Claro. Si continuamente trabajamos con materiales de diferente índole, gran cantidad de modelos, combinaciones de materiales, etcétera, se hace muy complicado tener una base firme de datos y de conocimiento para poder luego explotarlos mediante IA, análisis de datos, etcétera. Por supuesto, toda la parte más de retail y de venta y demás sí que se tiene esa información y ser mucho más ágil, ¿no? Pero ahí voy yo a preguntar. Porque evidentemente hablamos de manufactura y donde parece que hay un freno todavía en tecnología, pero mi pregunta iría por el inicio de la cadena, ¿no?, por el ecodiseño. Hablamos de ecodiseño y como decía Nacho antes, nos hemos ido mucho a la normativa y la realidad, la pregunta que haría ¿es posible con esta transformación digital, con esta IA generativa, que se pongan de acuerdo de una vez diseño, compras y control de calidad en el inicio de la cadena, digamos, en la selección de materiales? Creo que llegaríamos a la misma conclusión que hasta ahora, para mí, el cuello de botella era ese, pero veo que no, digo igual. Sí, pero, a ver, en materia de ecodiseño sí que se puede trabajar ya mucho previamente, ¿no?, a todo ese proceso de producción. Nosotros, desde el punto de vista de calzado, intentamos concienciar a las empresas, informarles de que necesitas trabajar con datos. Hay una fuente de datos ya muy importante para toda esta parte de saber huella de carbono, de materiales, etcétera, pero necesitas aterrizarlo a tu producto. El calzado es algo totalmente diferente y en base a eso nosotros, con los datos que tenemos y experiencia de trabajar con la industria, pues proporcionamos esa información. Tenemos diferentes herramientas disponibles para las empresas que pueden calcular pues ese impacto ambiental, el análisis de ciclo de vida del producto, a partir de todos sus materiales. Pero lo que tú decías, hay que transformar también a la empresa a la hora de cómo manejo yo los datos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a tener un escandallo de materiales de mi modelo, de mi producto, pero no tenía en cuenta que la composición del material o los kilos de CO2 que cuesta o que tiene el transporte de este material aquí o luego yo mi mercancía, ¿no?, a otro lugar. Toda esa información hay que ir pues cambiando, ¿no?, la manera de pensar, la manera de organizarse y recoger toda la información necesaria que luego, con la tecnología que ya existe, podremos introducir en los sistemas para trazabilidad, para tener nuestro impacto ambiental de producto y entonces estaremos ecodiseñando. Estaremos tomando decisiones en la etapa temprana de definición del producto, de manera que, cambiando unos materiales u otros, podremos determinar ese impacto ambiental de nuestro producto.
Además, yo creo que es súper importante y que creo que nos estamos olvidando es en el tema de la gestión del cambio, que eso es algo que comentábamos cuando estábamos preparando la mesa redonda, y es que sí hay que encontrar el método para poder llevar esas tecnologías a la empresa, pero es que por una parte muchas no tienen ni la infraestructura para ello, y luego es que a nivel empleado falta mucho conocimiento técnico para poder emplear esas herramientas. Entonces, si bien por una parte estamos avanzando en generar nuevos puestos de trabajo y una evolución hacia el tipo de persona que vamos a tener en nuestras empresas y la búsqueda de talento, pero también hay que formar a esas personas que seguían en la empresa y que han estado muchos años trabajando con nosotros para que vean que esa tecnología no es una forma de perder su trabajo, sino una forma de poder avanzar y de que les va a servir como apoyo en ese proceso. Eso también es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta las empresas. Y luego también venderle a nuestro cliente que, oye, esta tecnología te va a ayudar a mejorar la eficiencia y no te va a cambiar tu estructura de trabajo, porque eso es una idea que van, sobre todo en las pymes, que les descuadra un poco, ya no solamente a nivel económico, porque no pueden hacer frente a los costes que conlleva integrar esas tecnologías, sino también es que, jolín, yo llevo trabajando de la misma forma 20 años, porque ahora de repente me estás diciendo que si meto un ERP va a mejorar mi sistema productivo. Entonces hay que explicarles muy bien lo que conlleva y lo que les va a permitir mejorar en el futuro. Y luego, una vez implantado, formar a toda esa plantilla de trabajadores. Estamos hablando de, tenemos maquinaria de hace tiempo, tenemos procesos que tenemos desde hace tiempo y están funcionando de una forma óptima, pero no podemos olvidar que viene una legislación. Viene una cosa que se llama el pasaporte digital, que sí o sí nos va a obligar. Entonces, ¿cómo puede esto ayudar a esas empresas a concienciar, por un lado, que sí o sí deben cambiar? Sí, hay inversiones y no sé, creo que se ha ido la representante del Ministerio. Vamos pero ha quedado... Luego pasaremos Vamos la a ir a lista de por los ti. Reyes Magos, lo que necesitamos. Pero bueno, viene una legislación que sí o sí vamos a estar obligados a cumplimentar. Entonces, ¿cómo pensáis que esto puede ayudar primero a concienciar a esas empresas de que sí o sí hay que hacer esos cambios y luego que esos cambios le van a proporcionar una mayor eficiencia, una mayor rentabilidad en todos los sentidos y tema de trazabilidad, sostenibilidad, etcétera, pero sobre todo la parte económica que se van a ver afectados porque la propia legislación no les va a permitir distribuir su producto posiblemente ni siquiera en su propio país. Yo la experiencia que tengo, por ejemplo, en tejeduría circular, ellos lo saben, ¿eh? Lo que pasa es que ya cargan los costes y saben que tienen una improductividad, algunas del 4, del 5, del 10 y algunas hasta del 18%, y ya lo saben. Y hay unos costes sumergidos ahí que a la que vean que hay un retorno rápido, rápidamente lo van a ver clarísimo, ¿eh? Y eso en el pasaporte digital, cuando tengas los datos y veas que no eres productivo y que simplemente haciendo 4 cambios ganas en productividad, lo ven clarísimo. Lo que pasa es que hasta ahora nadie les había exigido ese estudio y como los números le salían, bueno, sobredimensionaba la producción, etcétera, etcétera. Nosotros hemos calculado que un defecto producido en tejeduría no detectado, cuando escala hasta confección, se multiplica por 6. Es decir, si te toca rehacer ese defecto y te cuesta 1 euro, si lo detectas cuando ya está la prenda confeccionada, cuesta 6 veces más. Si encima lo envías a cliente y te lo retorna de tienda, iba a decir de botiga, me ha salido catalán, te retorna de tienda, aún se multiplica por 10. Entonces, todo eso, que lo detectes de manera temprana con 0 defects, impacta a una mejor visibilidad delante de tu cliente, impacta en medio ambiente seguro, y ahorros y mejora de productividad. Estoy convencido. Y en la parte de consumidor, que al final no te devuelve un producto, con lo cual estás creando una fidelización de ese cliente que es fundamental ahora mismo. Exacto. El coste de un nuevo cliente, estamos hablando de 10 veces más. Y las que penalizaciones que existen cuando envías y te retornan las piezas, tienes que inspeccionarlas. Eso es un coste sumergido elevadísimo, que las empresas ya empiezan a darse cuenta de kilos y kilos y kilos de material que les está costando mucho dinero. Hasta ahora el proceso, como es más production, pues lo soportaba, pero ahora cada vez más no, ¿eh? Porque al final lo que nos va a favorecer la legislación es que vamos a ser conscientemente más efectivos porque es lo que tenemos que conseguir. Y tanto. Entonces, digamos, lo que estamos sobreproduciendo ahora, llegaremos a un momento que esa sobreproducción, con lo cual reduciremos nuestras tasas de producto a reciclar, seremos más eficientes, el consumidor también estará más a gusto con las marcas que compra. Sobreproduces y entregas menos. O sea, sobreproduces, o sea, diseñas para fabricar un 110 y entregas un 95.
con lo cual estás perdiendo un 15% de rentabilidad directa. Directa, que lo tienes en tu casa, con los costes directos. Luego los indirectos de imagen, de coste de energético, de residuos, eso es muy elevado, ¿eh? Y aquí las empresas yo creo que ya empiezan a ser conscientes. Y el pasaporte digital, si integramos esos datos de producción, empezaremos a verlo. Entonces un OEM puede decir, oye, que me estás produciendo 150 kilos en vez de 100. El pasaporte digital lo podemos aplicar en la parte de ecodiseño para saber, antes de producir ni una sola prenda, qué nos va a costar ponerla en el mercado. Y a medida que tengamos los datos de producción, sabremos lo que nos costó la realidad y entonces podremos vincularlo. Exacto. Yo voy a decir algo muy impopular aquí, pero creo que ya la gente que me conoce está acostumbrada. Yo realmente creo que es una oportunidad. La legislación que viene nos va a forzar a hacer cosas que probablemente, y una la comentaba mi compañero ahora mismo, que probablemente las dejaríamos pasar, pero tanto el pasaporte digital como la ley de ecodiseño, como la responsabilidad ampliada, que conllevan costes a la empresa, y eso es tan obvio como que la leche es blanca. Pero nos va a obligar a repensar muchísimas cosas de nuestro modelo que, conectándolas, va a hacer que, si nos posicionamos bien y nuestra estrategia es la adecuada, cambie la manera de hacer las cosas y nos coloque en otro lugar. Me explico. La información que nos va a obligar a tener el pasaporte digital, y lo comentaba súper bien mi compañero, no solo tiene que ver con la trazabilidad y el dar al ministerio de turno la información para que nos auditen y hacemos bien las cosas o mal o regular. No, es que nos va a obligar a autoconocernos y a autoconocer o a conocer nuestra cadena de valor de una manera brutal que jamás nos habíamos planteado, porque nuestra relación con los proveedores o la relación de un retailer con un proveedor históricamente ha sido de una manera concreta. Eso lo puedes cambiar si quieres. Es una oportunidad. Si quieres la coges, si no, no. Pero el pasaporte y la obligación de tener toda esa información ya te va a dar esa oportunidad de gestionar de una manera diferente a tu cadena de valor y de recoger información súper valiosa. O sea, hay muchísimos datos ahí que son claves para predicción de la demanda, para las composiciones específicas que después van a ser reciclables o no reciclables, si vas a poder reaprovechar, si no vas a poder reaprovechar, la parte de personalización de producto. O sea, hay muchísima información que puedes incluir dentro del pasaporte o en esa herramienta que vayas a tener que construir. La parte de RAB y de ecodiseño, que es una obligación y nos va a conllevar un coste a toda la cadena, a todo el sector, lo que va a hacer es reconfigurar el sector. Porque cuanto más ecodiseñes, menos pagarás, más podrás reaprovechar tu material si generas las sinergias adecuadas con esos recicladores. O sea, eso te da una oportunidad de montar modelos de negocio diferentes que hasta ahora no han existido. Entonces, la legislación normalmente se suele tomar como una obligación, que para qué, pero yo creo que ya que sabemos que viene y que sabemos más o menos lo que viene, la oportunidad es clarísima, la puedes coger, no, y puedes intentarlo y salirte mejor o peor, pero creo que es el momentum que se ha generado alrededor del sector que en los últimos años más oportunidades va a generar de crecimiento para empresas, de cambio de modelos de negocio y de cambio de formato en las relaciones entre la cadena de valor. Las empresas, cuando hacen esta introspección, se llevan muchas veces sorpresas de que tienen datos que no sabían que tenían. Entonces, comentabas tú que van a poder darse cuenta de muy internamente cómo funcionan, hasta dónde pueden llegar. Muchas veces no quieren saber que lo tienen. Eso también. Es porque, y enganchando con el comentario de antes de diseño, diseña, ¿no? Luego, producto, compra. Luego, la parte logística, pues ya hará que llegue en el momento adecuado, al lugar adecuado. Pero ellos tienen sus KPIs, cada uno tiene una manera de ver su parte del negocio. Entonces, esa estructura de información que puede estar a disposición de toda la compañía y de órganos, digamos, que gobiernen todo eso, va a ser ya la que ponga blanco sobre negro en muchas situaciones en las que ese dato prefiero no saberlo. Es que el producto sostenible es más caro. Es que todo eso tiene
es muy real. O sea, ¿el producto sostenible es más caro? Sí. Pero si haces bien un producto sostenible y recuperas más tejido o utilizas más porcentaje... O sea, hay muchas variables dentro del proceso que igual hacen que mejores en otros apartados que tú no sabías. Y todo viene por tomar decisiones con toda la información. Volvemos a el dato como eje estratégico de las compañías. Entonces, ¿podrías decir que el gran salto de la competitividad, ¿no? Volviendo al origen de esta mesa, a buscar el dato competitivo o el salto competitivo, no sería automatizar más, que es lo que llevábamos pensando, que también, sino industrializar mejor, y el pasaporte digital nos ayudaría a industrializar mejor? Para mí el mejor siempre es enemigo del más, o la excelencia enemigo de lo bueno. O sea, yo creo que podemos hacer las cosas mejor sin hacer más y sin automatizar más. O sea, obviamente la automatización nos va a dar ventajas, pero hay gente que está automatizando industrias completas y tiene problemas en llevarlas al mercado, en encontrar el nicho donde comercializar. O sea, no todo es automatizar. Y automatizar por automatizar es un error que te llevará a la tumba. Yo creo que el industrializar mejor y repensar mucho lo que hacemos y darle una vuelta de tuerca a cómo nos relacionamos y conceptos nuevos de relación. O sea, no siempre el compro-vendo. No, hay otros modelos, hay que explorarlos. Creo que estamos en el momento de hacerlo. O sea que para mí es industrializar mejor. Para todos, industrializar mejor. En esa industrialización al final es pues, lo Claro. que estaban hablando, ¿no? Tener la gobernanza del dato y poder estructurar todo eso bien. Como decían, pues, sin la normativa pues no tendríamos datos que tenemos ahora o que se van a conseguir, que te permite mejorar. Sin el dato no vas a poder, sin medir, no puedes mejorar. Y bueno, pues en definitiva, esa es la parte, estoy totalmente de acuerdo. Automatizar por automatizar no. En las industrias manufactureras es muy complicado, se automatizan diferentes procesos, pero lo que dice, puedes tener una máquina de corte automático, pero si luego el proceso siguiente es un proceso manual, que necesitas 8 personas con 20 procesos internos, da igual, puedes cortar todo lo rápido que quieras, que luego vas a tener el cuello de botella ahí. Entonces, bueno, en definitiva es industrializar mejor, como decías, y prestando atención al dato que, por lo menos en nuestras industrias, siempre ha estado un poco más separado o ignorado. Sí. Y luego que industrializar mejor te va a dar un punto clave y diferenciador dentro del mercado, que cada día se está expandiendo más y tenemos tanta competencia externa. Al final, yo creo que también la normativa europea nos va a llevar a que nuestros productos tengan un aspecto súper diferenciador, que sí que es verdad que económicamente va a ser un pelín más elevado, pero jolín, yo creo que en el mundo hay muchísimos clientes y muchísimos nichos en los cuales podemos hacer mucho. Yo lanzo otra el concepto de ecodiseño, que tenemos legislación de ecodiseño, pues el concepto lo hemos matado. O sea, quiero decir, el ecodiseño per se solo está enfocado en el impacto medioambiental, y yo vengo de allí, o sea, vengo de diseñar estrategias de sostenibilidad, pero lo hemos matado nosotros mismos cortándole las alas que puede tener un concepto como el diseñar de una manera diferente y el ponerle solo el eco delante y que la legislación se aterrice solo a ese concepto. El diseñar diferente no tiene solo que ver con los impactos medioambientales o sociales que generes, también y la pata de lo económico, la eficiencia, lo acertado o no que sea ese diseño en la sociedad actual. O sea, puede ser, bueno, aquí lanzo el nombre del que queráis, pero es un diseño más inteligente, que tenga todos los conceptos que necesita ese diseño completo. No circunscribirlo solo a la parte de los impactos, que los tiene que llevar y que eso hará que sea más competitivo en ciertos aspectos. Pero hay otros que los hemos dejado fuera, que añaden información a ese momento del diseño y que se tienen que, y son decisiones que se toman en ese momento, que son tan importantes o más para que ese producto luego tenga sentido o tenga el valor adecuado para el mercado y que sea
una producción eficiente de las composiciones, de cuánto de tejido se usa, qué hilo, dónde. O sea, hay muchísima más información. Y al final, encogiendo el concepto de diseño a ecodiseño, hemos cortado las alas a algo que podía ser mucho más potente. El nombre me da igual, pero el concepto tiene que ser más amplio. Hemos hablado de datos, hemos hablado de procesos, hemos hablado de cosas que hay que cambiar, que las personas, como bien decías tú, la gente somos reacias a los cambios y si las cosas funcionan, como te digo, si funcionan no lo toques. Como decía antes, tenemos una persona aquí en el Ministerio, aquí nos podemos despachar a gusto. ¿Qué se necesita por parte de las administraciones para que esto pueda realmente funcionar? Hace unos días ha salido lo que llaman el Registro Central Europeo a través del Joint Research Center, que todavía no se sabe muy bien qué va a ser esto. ¿Qué se necesita realmente? Aparte de inversión, que esa ya la sabemos, la primera que nos pasaría a todos, ¿qué pensáis que se necesita para que esto realmente se pueda implementar? Esta es complicadísima. Tienes que decir, en una palabra. Una palabra. Va en una frase. No, a nivel, lo que comentabas de ayuda y apoyo, evidentemente, tenemos una industria, la manufacturera, pues más formada por pequeñas y medianas empresas, mayormente pequeñas empresas, hablo del sector del calzado, no tienen departamentos de I+D. Los institutos tecnológicos somos sus departamentos de I+D, con lo cual el apoyo no solo en el desarrollo y en ese I+D, sino también luego en la industrialización, que no se queden prototipos aislados y lo puedan integrar en toda su cadena de producción o la cadena de valor si va más allá. Y luego algo que también creo que les mata a las empresas, a todos en el día a día, por la burocracia. Sí. La burocracia administrativa al final requiere otra contratación más, otra empresa casi que haga todo ese trabajo porque es imposible abordar todo eso. Entonces esa simplificación burocrática ayudaría mucho a la hora de tomar este tipo de iniciativas. Que la administración ponga IA generativa para hacer... Bueno, pues seguro que la están aplicando en otros ámbitos, pues en el ámbito burocrático pues también estaría muy bien. En Hacienda seguro. En Hacienda son bastante punteros, sí, pero bueno. Entonces, bueno, pues ahí es donde... ¿Nada más? Solo vamos a hacer... Yo la inversión obviamente es clave, o sea, sí, sin la inversión no, pero la trasladaría de una manera muy diferente a inversión directa en infraestructuras. No sé cómo, pero intentaría que las empresas, grandes, pequeñas y demás, pudiesen asumir más riesgos de los que asumen y que eso esté soportado por la administración. Es decir, que el sector pueda asumir riesgos que ahora no puede asumir por su necesidad de... Pues al final el mercado es lo complicado que es, una gran empresa o una pyme tiene cada una sus indicadores que le estrujan anualmente y que hacen que pueda asumir muy pocos riesgos. Nosotros nos encontramos con muchas empresas que estarían encantadas de asumir riesgos en nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de hacer, me encantaría montar una planta piloto para probar si esto funciona, Y hay programas de financiación, pero no para eso. Están muy enfocados a investigación en TRLs. TRLs es el nivel de desarrollo tecnológico para TRLs bajos, TRLs intermedios, pero lo que es asumir riesgos en mercado, eso no está soportado de alguna manera. Y creo que en Europa nos falta de alguna manera alguna estructura que dé seguridad a las empresas o que por lo menos puedan arriesgar sin pensar que si este riesgo es muy grande, mañana no estoy o mañana tengo que cerrar la mitad de las tiendas. En el caso de una grande, mañana mi valor en bolsa baja. O sea, esa manera de intervenir el mercado dando soporte al riesgo. Además estarían dando soporte a la creación de tejido industrial, Eso es. que se retroalimenta. Que no y yo también quiero ser un poco rupturista, es decir, que el Ministerio se crea de verdad que la manufactura es lo que aporta valor. Hemos externalizado la manufactura a países de bajo coste y ¿qué han hecho? Han aprendido a fabricar. El diseño tiene valor, pero es la consecuencia. Entonces,
Si no volvemos a tener empresas manufactureras aquí, perderemos el control. Entonces, la manufactura ya sabemos que emite humos, que emite residuos, que hace ruido, que la sacamos de los entornos de la ciudad, pero hay que volver a apostar para fabricar en Europa, porque si no fabricamos no tenemos el control. Es lo que nos ha pasado con China, que ha sido nuestra fábrica del mundo, y ahora han cogido el diseño y encima diseñan mejor que nosotros. No solo con el control del diseño es suficiente, y en el Ministerio hay que hacer realmente una apuesta por la manufactura en España y premiar a las empresas que quieran fabricar aquí. Yo no digo fabricar contaminando, pero fabricando con toda la reglamentación que hay en Europa, pero volver a tener el control de la manufactura, porque si tenemos el control de la manufactura podremos diseñar producto y podremos diseñar decisiones aquí. Y hemos perdido la capacidad. Cataluña éramos un polo textil brutal. Quedan 4. Bueno, aquí tenemos algún representante que por suerte aún se queda, pero quedan 4. ¿Por qué? Porque cuesta mucho manufactura. Y necesitamos ayudas para inversiones, para I+D, para contratación y mucho más flexibles. En la medida que tengamos capacidad manufacturera, todo lo demás vendrá. Si no, seremos una empresa de servicios. Y no poner tantas barreras, en el sentido de que ya no solamente a nivel de industria manufacturera, sino también en el tema de ayudas, como estaba comentando. Jolín, es que salen 5 convocatorias al año y ¡ay! Esta empresa se puede, pero no tiene esto, no tiene lo otro, no cuenta con número de empleados mínimo, no factura lo que tiene que facturar. Entonces eso también dificulta mucho poder crear conocimiento para poder llevar nuestra industria a un nivel mucho más alto. Entonces, por una parte, simplificar el papel, lo que sería el proceso burocrático de poder presentarnos a ayudas, facilitarles a las empresas tanto el acceso a esas ayudas como poder ellos empezar en la industria manufacturera y también facilitarnos a nosotros el trabajo para poder prestarles apoyo, yo creo que es clave para poder empezar a crecer, porque sin eso no vamos a poder crecer. Nos queda un minutillo, no sé si hay alguna pregunta del público o alguien que quiera... Venga. Estando de acuerdo con todos vosotros, el pasaporte digital a mí me da mucho miedo. Yo soy industrial, pero lo que me da miedo es lo que venga de fuera. Porque al final puede que sea que nosotros estamos auditados, lo que viene de fuera, pues Dios dirá. Entonces, me lo cojo con mucha cautela. Y luego, si tuvieses que invertir en inteligencia artificial, ¿invertiríais en ahorro de costes o en innovación? Son dos mundos paralelos. ¿Qué harías? Yo, industrial, producción de... Sí, como reducir costes. Al final la industria lo que tiene que reducir costes. Lo más barato, o sea, hoy la reducción de costes con la generación de agentes específicos para que te ayuden a entender mejor tu proceso, te detecten eficiencias y te reduzcan costes añadidos a tu proceso, eso es súper barato, súper barato. Son licencias de algún tipo de tal y consultoría específica para que te... Eso es muy barato. Lo otro no, y no se sabe dónde va. Entonces depende lo pionero que quieras ser. Depende de lo que quieras arriesgar. La parte de innovación en IA, o sea, está muy verde. Muy verde. Hay muy pocas organizaciones que se están tirando a realmente reestructurar procesos pensando en la integración de agentes. Lo ha contado antes muy bien. Porque está verde. Porque no la tecnología, que seguramente sea capaz de hacer las cosas, sino la reflexión se está haciendo ahora de cómo esa tecnología entra dentro de un núcleo de una empresa y lo cambiamos para que funcione de una manera diferente y que la parte de la IA generativa haga cosas y los humanos hagan otras. Eso yo lo veo verde para ponerme ahora mismo a cambiar cosas reales. Yo lo haría al revés, yo innovaría en la reducción de los costes, porque si es tan trivial lo va a hacer cualquiera y lo va a hacer cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la innovación en la reducción de los costes. Está por ahí, porque no es trivial, sí, puedes comprar una cámara, colocarla, etcétera, y eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, en la medida que tú seas capaz de innovar en tus procesos productivos y ser mucho más rentable, podrás seguir haciéndolo. Es decir, yo aplicaría la innovación a la reducción de costes. De todas maneras, sí, hemos dicho. Si puedes aplicar en ese proceso, como decía Héctor, que sí que lo veo un poco más sencillo,
te adentras ya en ese mundo, experimentas, Correcto. aprendes, te equivocas y ya luego a la hora de innovar pues ya tendrás un recorrido y un bagaje que te da un mayor conocimiento a la hora de tomar una decisión, ¿no? Luego, por mi parte, yo soy más tradicional. Yo creo que también lo que hemos comentado un poco antes es, si tú quieres empezar a digitalizar tu empresa y a mejorar y invertir en ello, lo mejor es que entiendas muy bien cuál es tu proceso, veas en qué puntos te interesa introducir esa digitalización o esa automatización mediante modelos o agentes y luego ya dar un paso a innovación. Creo que es importante ir paso a paso y no tener eslabones aislados porque al final volvemos al mismo punto de partida. Tengo un montón de cosas, estupendo, están automatizadas, pero yo no sé dónde fluye el dato, ni que tengo en un inicio ni que tengo en un fin. Entonces, ir paso a paso creo que es lo mejor. Yo por aportar, por aportar a la pregunta y al debate, creo que es muy importante que cada negocio sepa cuál es su ventaja competitiva. Entonces, esa ventaja competitiva lo que tienes que intentar es amplificarla a través de la tecnología. Y oye, lo primero es decir, oye, ¿cuál es mi ventaja competitiva? No en que soy bueno porque los clientes me compran, confían en mí, etcétera. ¿Cómo puedo usar la tecnología para amplificar esa ventaja competitiva? Yo creo que ese es el elemento clave de por dónde empezar. Sí. Simplemente por complementar. Realmente. Como resumen, el dato sigue siendo importante a lo largo de toda la cadena de valor. Más problemas en la parte de industrialización de tener ese dato, menos en la parte de retail. Yo ahí un poco no estoy tan de acuerdo, pero bueno. No es implementar tecnología por implementar tecnología, me da igual que se llame IA o que se llame cualquier otra. Lo que tenemos que es hacer nuestro propio análisis de la empresa, cómo estamos, qué procesos tenemos que mejorar, dónde queremos ir y en función de esos procesos, esa evaluación interna, definir aquellas soluciones que son las más adecuadas para cada uno de nosotros. Creo que es un poco el resumen de lo que hemos hablado. Muchas gracias a los participantes por, creo que ha sido una charla súper interesante. Nos han cortado un poquito de tiempo, pero bueno, más o menos estamos en la hora. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta, pues estamos aquí todo el día. Muchas gracias. Gracias.